Hoy bendita historia, La hora del estudio de su gloria, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hola, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, hermano. Gracias a Dios, bien. Amén. Gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias, hermana, gracias a Dios aquí. Pues ya retomando el estudio bíblico. Amén. No sé si les parezca bien que oremos, hermanos, para ser puntuales y poder iniciar. Vamos a orar entonces. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tenemos de estar nuevamente aquí reunidos con mis hermanos de la Iglesia Bautista Nueva Generación. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir tu santa palabra. Por favor, bendícela, Señor. Por favor, háblanos a través de ella. Te ruego, Padre, que quites de nosotros todo estorbo, Señor, que quites de nosotros todo aquello que impida que podamos estar en plena comunión contigo, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por cuanto te hemos ofendido y agradecemos, Señor, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos esta hora, Señor, rogándote que te agrades de lo que vamos a hacer aquí, Señor. A ti dedicamos esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Entonces, ya bienvenidos todos. Ya es, como decía aún mi profesor, ya somos los que estamos y estamos los que somos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos nuevamente. La semana pasada tuve que ausentarme porque de parte del trabajo, pues, nos mandaron a unas conferencias en la zona 3. Hermanos, qué bendición, de verdad, esas conferencias. Relacionada siempre con el trabajo que hacemos, con el ministerio infantil, con el ministerio social que debe tener la iglesia. El título de toda la reunión era La religión pura, basado todo en Santiago, en el capítulo 1, si no estoy mal, versículo 27, si no me equivoco. La religión pura y verdadera, ayudar al huérfano y a la viuda. Bastante bendición, hermanos. Me encontré con viejos amigos con los que he trabajado hace años, hermanos, hace años, 10, 15 años que no los veía, y ahí estaban, una bendición, hermanos. Pero extrañé estar aquí en el estudio bíblico. Gracias a Dios, el hermano Salvador lo dio la semana pasada y ya me contó hasta dónde llegaron. Me dijo el hermano que se quedaron o llegaron al versículo 27. Entonces yo voy a retomar, solo voy a leer para que tengamos el contexto, hermanos, el versículo, bueno, desde el 22, solo lo vamos a leer para retomar el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Espero que tengan sus Biblias con ustedes, hermanos, y vayan cotejando todo lo que les voy diciendo, si aquí está en la escritura. Dice la palabra del Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Una declaración impactante, hermanos. Una declaración que tiene una profundidad teológica muy grande, hermanos, porque la gente le está preguntando, solo vamos a dar una pincelada por ahí. La gente le está preguntando nuevamente, hermanos, si hasta cuándo nos vas a turbar el alma. Si eres el Cristo, dínoslo. El Señor les dice, eso ya se los dije. Y no una vez, ya el Señor lo ha dicho múltiples veces y lo seguirá diciendo, hermanos. Pero no creen. Y aquí es en el versículo 26, en el 25 el Señor les dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Porque nadie podía hacer esas obras, hermanos. Como dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 3? Y en el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No creen porque no son ovejas del Señor. Y aquí viene el versículo, uno de los más maravillosos de toda la escritura, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que los que no son ovejas del Señor, hermanos, no creen, no van a creer nunca, hermanos, no van a creer nunca. Y es aquí, hermanos, donde a mi manera de pensar es inevitable llegar a la conclusión, hermanos, de que hay una predestinación, hay Dios escoge, hermanos, desde una eternidad pasada. Dios escoge. Y hay gente, hermanos, que nunca va a creer porque no son ovejas del Señor. En cambio, hermanos, y aquí viene el contraste. En cambio, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo es esto, hermanos, de que el Señor escogió? La palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos del 25 en adelante, dice que Dios escogió de lo más vil y menospreciado. Dios escogió. Vamos allá y quiero que hagamos un pequeño ejercicio, hermanos. Un pequeño ejercicio aquí con estos versículos en 1 Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 25. Dice así, 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí tenía mi lapicero, hermano, aquí está. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el 30 dice, pero por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, hermanos, miren aquí lo que dice. ¿Cuántas veces dijo escogió? Lo necio del mundo escogió, lo débil del mundo escogió, lo vil del mundo escogió. ¿Quién? Dios. Dios es el que escogió, hermanos. Y aquí es donde a muchos no les gusta, porque dicen, ala, y si a mí no me, y si a alguien que Dios no lo haya escogido, y si a alguien que Dios no lo escogió, ¿qué oportunidad tiene? Y si alguien, miren, y aquí viene lo más, no sé qué palabra decir, pero
Para mí es absurdo, lo más absurdo que digan, y si a alguien que Dios no lo escogió y quiere creer, pero Dios no lo escogió. Hermanos, el que no ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, no va a querer, hermanos, no va aquí el Señor lo dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Amén. Solo disculpen, hermanos, la batería de la computadora se me está acabando. No sé por qué se está yendo tan rápido ahora. Ahí está. Disculpen. Pero aquí está el cargador. Muy bien. Entonces, hermanos, aquella persona que no es escogida de Dios, porque ahí lo acabamos de leer, el apóstol Pablo escribió que Dios es el que escoge, hermanos. Dios es el que escoge. Y el apóstol Pablo corona esa expresión en el versículo 30 de 1 Corintios 1, diciendo que es por Dios. Dios es la causa de que estemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se los dice a los filipenses, a ustedes les ha sido concedido no solo padecer, sino creer. O sea, eso se nos concedió, hermanos. Si usted es creyente en Cristo, hermano, hermana, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, de verdad. El apóstol Pablo escribió, no es de todos la fe. Mire, no es mi intención profundizar en este tema, pero para cerrar este paréntesis, digamos, quiero leer segunda de Timoteo 2:10. Mire lo que dice aquí, porque alguien podría decir, bueno, y eso tampoco es así, hermanos. Al que ya es escogido, ya ni necesita creer, porque ya es salvo, ya desde antes de nacer ya es salvo. No, hermanos, eso no es así. Eso no es así. El apóstol Pablo escribió esto, hermanos, escuchen. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, el escogido tiene que escuchar la predicación del evangelio. El Señor apareció, le dijo en visión a Pablo, le dijo, no temas, levántate y predica, porque en esa ciudad yo tengo mucha gente. O sea, el Señor tenía mucha gente ahí que iba a ir a escuchar el evangelio e iban a creer y recibirían salvación. Pero iba a decir, pero sin embargo, eso es incorrecto. Sin embargo, hay personas que escuchan el evangelio y no van a creer nunca, hermanos, no les interesa. ¿Por qué razón? Porque no son de las ovejas del Señor. Así lo dijo él. Yo ya les dije que soy el Cristo. Han visto las obras que hago de mi Padre y no creen. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Y aquí viene el clímax, hermanos. Aquí viene la parte más maravillosa, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor, hermanos, aunque hayamos sido pecadorazos en nuestra vida anterior, aunque hayamos sido lo que hayamos sido, hermanos. Me decía una hermana, ¿y un asesino también, hermano? Sí, hermana. Si un asesino cree en Cristo, tiene salvación, tendrá que pagar aquí ante las leyes humanas, pero tiene vida eterna. Tiene vida eterna al arrepentirse, hermanos. Miren, hermanos, allá por los años 90, a finales de la década de los 90, hubo un caso muy sonado aquí en Guatemala de un hombre de apellido Coronado. Este hombre, hermanos, por una herencia, él asesinó a su familia, hermanos.
creo que a sus hermanos y a sus cuñadas y no le bastó con asesinarlos, sino que los partió con machete, hermanos, y los metió bien, decimos aquí en Guatemala, bien jateaditos, o sea, bien ordenaditas las partes en costales, hermanos, y fue un crimen bien horrendo, hermanos. A este hombre lo toman preso, le comprueban lo que hizo y se le condena a la pena de muerte. Fue el último ejecutado aquí en Guatemala por pena de muerte, hermanos. Murió con la inyección letal. Pero ¿qué pasa, hermanos? En este lapso de los últimos 15 días de la vida de este hombre, le presentan el evangelio en la cárcel y cree, hermanos. Uy, hasta se me eriza la piel, hermanos. Búsquelo, si quiere investigar más sobre esto, búsquelo. Hay documentación de esto en YouTube, en TikTok, en Facebook. Coronado es el apellido de este hombre. En sus últimos días, él cree y recibe a Cristo, hermanos. Recibe a Cristo. Y él manifestaba, hermanos, esa fe salvadora. Sin embargo, tuvo que pagar por lo que hizo. Y fue ejecutado mediante la inyección letal. Alguien me preguntaba, ¿y recibirá salvación una persona así? Por supuesto que sí, hermanos. Miremos el ladrón de la cruz. El Señor le dijo, esta tarde vas a estar conmigo en el paraíso. Estaba ahí crucificado, hermanos, no por bien portado. Era un delincuente. Ahí en la Biblia dice ladrón, pero había, para que una persona fuera ejecutada, hermanos, por muerte de cruz, tenía que haber sido un enemigo acérrimo de Roma y haber hecho algo horrible. Amén. Bueno, pues el caso es, hermanos, que las ovejas del Señor escuchamos su voz. Y mire qué maravilloso, él dice, y yo las conozco. Hermanos, la semana antepasada leímos allá en Mateo, capítulo 7, versículos 23 en adelante, si no estoy mal. Hermanos, a la gente que el Señor enviará al fuego eterno, ¿cuáles son las palabras que van a escuchar? Las últimas palabras que van a escuchar antes de ir a condenación. Las últimas palabras que van a escuchar son, nunca los conocí. Y va a ser gente que va a decir, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, esto y lo otro. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Esa es la sentencia, hermanos, para aquellos que no son las ovejas del Señor y que nunca van a creer, hermanos. Y se van de este mundo sin creer. Nunca los conocí. No así a los que sí somos sus ovejas. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Alguien diría, hermano, entonces ¿para qué vamos a evangelizar? Si ya Dios tiene escogidos, ¿quiénes van a ser salvos? Miren, hermanos, la palabra del Señor dice que Él ya conoce nuestras necesidades desde antes que las palabras estén en nuestros labios. Él dice, Dios ya con vuestro Padre ya conoce de qué tenéis necesidad antes de que las palabras salgan de sus bocas. Sin embargo, nos manda a orar, hermanos. Amén. Aquí el Señor nos manda a evangelizar, hermanos. Nos manda a evangelizar. Por eso es, como dijo el hermano Salvador en el mensaje de este último domingo, cuando citó aquel himno tan precioso que dice, sembraré la simiente preciosa, y citó el hermano la línea donde dice, dejaré el resultado al Señor. Nuestra obligación, hermanos, es compartir el evangelio. Como Pablo, hermanos, él decía, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. Esos escogidos necesitan escuchar la palabra del evangelio, hermanos, para hacer efectiva esa salvación, para activar esa salvación, hermanos. Y ahí es donde la iglesia entra, hermanos. Ahí es donde el Señor nos mandó, hermanos, a predicar a todas las naciones.
este versículo 27 y 28 para mí son muy especiales, hermanos, porque cuando yo empecé en la vida evangélica, allá por el 1994, más o menos, en los estudios, los primeros, tal vez el segundo estudio bíblico que yo recibí, nos pusieron a memorizar estos dos versículos, hermanos. Y son, para mí fueron como una llave en mi mente, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravilloso, hermanos. Y sigue, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Quién nos dio con el Señor? Lo hemos repetido muchas veces, hermanos. Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En ese capítulo Jesús lo dice 3 veces, que es Dios el que nos trae a Cristo, hermanos. Entonces es maravilloso saber eso, hermanos. Tener esa eterna seguridad, hermanos, de la salvación, hermanos. Eso es algo maravilloso. Los que somos verdaderas ovejas de Cristo hemos escuchado su voz. Si usted, hermano, hermana, ha creído en Cristo, producto de escuchar la predicación del evangelio, usted es una oveja de Cristo, una oveja del Señor. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso, hermanos. Las ovejas del Señor oímos, hermanos. Dice, oyen mi voz. ¿Cuándo escuchamos la voz del Señor llamándonos? Cuando el evangelio del Señor nos fue predicado, nos fue presentado, hermanos, y creímos en él. Yo sé que ustedes deben de tener su experiencia acerca de esto, hermanos. Yo tengo mi experiencia que, miren, no se me olvida ni se me va a olvidar. Nunca, porque es lo más maravilloso que me ha sucedido. Cuando yo era un chaval de 12 años, en una campaña evangelística, hermanos, sin saber nada de la Biblia ni nada, escuché a ese predicador y yo sentí la necesidad, hermanos, y le dije a la persona que me había invitado, ¿puedo pasar? Claro, me sorprendió, y pasé, hermanos, y ese día recibí al Señor. No pude seguir en la vida cristiana por el momento, porque no me dejaron mis papás, mi mamá especialmente, pero esa es otra historia. Pero, hermanos, escuchar la voz del Señor, cuando uno escucha la voz del Señor, hermanos, aunque el mundo entero se ponga en medio, uno va, hermanos, porque escrito está que escuchamos la voz del Señor y le seguimos. Oímos la voz del Señor, hermanos. A partir de entonces, de que hemos escuchado la voz del Señor, la seguiremos escuchando a diario, hermanos, y obedeceremos su palabra. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, hermanos, ahora sabemos la promesa de Jesús, hermanos. Él nos conoce. Mire qué maravilloso, hermano, hermana. Jesús le conoce a usted por nombre y me conoce a mí. Federico Ernesto de León Nietzsche. Me conoce, hermanos. Lo contrario de esto, hermanos, es lo más triste que le puede pasar a alguien. Escuchar de la boca del Señor decir, apártate de mí, no te conozco. Hermanos, qué tremendo. Pero nosotros estamos seguros de que el Señor nos conoce. Y prueba de ello es que hemos escuchado su voz y le hemos seguido. Hermanos, ninguna de las ovejas del Señor podría perderse, hermanos, por causa de un descuido, de una negligencia de nuestra parte, por causa de un pecado de nuestra parte. No, hermanos, las ovejas de Cristo le seguimos. Dijo alguien, no, es que ese versículo no habla de la salvación, de la seguridad de la salvación. Ahí hay un requisito. Tenemos que estar constantemente siguiéndole. Hermanos, por supuesto, hermanos, que vamos a estar constantemente siguiéndole. Y aunque alguien, hermanos, quisiera dejar de seguirle, aquí en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas de Cristo, hermanos, le vamos a seguir
le vamos a seguir siempre, porque estamos unidos a Él, hermanos. Estamos unidos a Él como el fruto, hermanos, como la hoja, como el tallo está unido a la raíz de una planta. Así estamos unidos a Él, hermanos. Dice el versículo 28, yo les doy la vida eterna. Mire qué maravilloso. Y mire qué, ay, es que no puede ser, hermanos, como alguien, yo respeto mucho a mis hermanos que creen que la salvación se pierde. Yo les digo siempre a mis hermanos que creen eso. Si crees que vas a perder la salvación y eso te hace vivir una vida de santidad, una vida que agrada al Señor, pues ¿quién es el que sale ganando con vivir una vida, luchar por vivir una vida que agrada al Señor? ¿Quién gana? ¿Quién sale ganando con eso? Pues usted. Y si por temor a que vas a perder la salvación, vives una vida de santidad y te esfuerzas por agradar al Señor, pues enhorabuena. Sin embargo, hermanos, aquí dice, hermanos, que Cristo da vida eterna a sus ovejas. Eso es la salvación eterna, hermanos. Esto significa, hermanos, una vida que permanecerá para siempre. Esto significa, hermanos, que es una promesa, hermanos, de vida eterna que no está condicionada a nuestra conducta. No, esta salvación no está condicionada a cómo nos portamos, hermanos. Por supuesto que no, porque si así fuera, hermanos, nadie fuera salvo, de verdad. Todos constantemente estamos pecando, hermanos. Y si la salvación estuviera condicionada a las veces que nos vamos a equivocar, entonces, hermanos, nadie fuera salvo. Algunos dicen, no, es que el pecado, el que hace que uno pierda la salvación es el pecado de la apostasía, el que niega la fe, el que se retira de la fe. Ese es el pecado que hace que se pierda la salvación. Pero hermanos, el apóstol Juan escribió, hermanos, dice, salieron de nosotros. Vamos allá mejor. Vamos, es primera de Juan, capítulo 2, si no estoy mal. Primera de Juan, capítulo 2 y versículos 19 y 20, si no estoy mal. Vaya usted también a la Biblia y corríjame si me equivoqué, por favor, en el versículo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Vamos a ver si alguien me puede ayudar, por favor, porque a veces el apóstol Juan escribe, hermanos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí. Salieron de nosotros para que quedara manifestado que no eran de nosotros. O sea, la gente que va a abandonar la fe, hermanos, es porque nunca fue de Cristo, hermanos. Amén. No es ese versículo, hermanos, creo que me equivoqué. No sé si alguien lo tiene, hermanos, que me pudiera decir la cita. Porque Primera de Juan 2:19, hermanos. 2:19. De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Primera de Juan 2:19. Gracias, hermano. Entonces sí estaba yo en lo correcto en la cita, solo que yo estaba leyendo el capítulo 3. Muchas gracias, hermano Brian. Y lo hice intencionalmente para ver si tenían la Biblia abierta. Nada, no me entiendes. Es que el maestro nunca se equivoca, dice. Pone a prueba a los alumnos, eso sí. Gracias, hermano Brian. Y yo estaba leyendo el capítulo 3. Miren lo que dice aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hermanos, el que se retira de la fe, el que se va en apostasía, el que se va tras una secta, el que se va y reniega de la fe en Cristo,
lo hace para que quede manifiesto que nunca fue de nosotros, o sea, nunca fue oveja de Cristo. No es que haya perdido la salvación, es para que quede manifiesto que no fue, ahí está escrito, hermanos, que nunca fue oveja de Cristo, porque las ovejas de Cristo, hermanos, recibimos vida eterna y aquí escrito está que nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie nos arrebatará de su mano. Esa vida eterna es perdurable, hermanos. La palabra eternidad quiere decir para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre, jamás, dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis. La vida eterna, hermanos, también es una condición de vida aquí en la tierra, hermanos. Desde aquí empieza, hermanos, a manifestarse. Y el que tiene ya esa vida eterna, dijo Jesús allá en Mateo 5:24, el que cree en mi palabra, el que cree en el que me envió, ya vive de vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. De una vez, hermanos, desde aquí hemos pasado de muerte a vida. Y eso, hermanos, es la garantía de que no vamos a perder esa salvación, porque nosotros sentimos la necesidad, hermanos. Dígame si sí o no. Dígame si sí o no. Sentimos la necesidad de ya no vivir la vida como antes. De verdad, hermanos. A mí, antes de venir a Cristo, hermanos, yo no tuve problemas con el alcohol. No me gustaba, la verdad. No. Me daban náusea las bebidas alcohólicas. Con el cigarrillo sí tuve problema, hermanos. Y traté de dejarlo varias veces y no podía, hermanos. Se me hacía agua a la boca cuando yo sentía que alguien estaba fumando cerca. Pero ahora eso me repugna, hermanos. Bendito el Señor que Él, y yo sé que hay gente que nos puede dar su testimonio acerca de eso. Y sentimos la necesidad de no querer llevar una vida de pecado como la llevábamos antes, hermanos. Observemos las siguientes palabras de nuestro Señor en el versículo 28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La expresión no perecerán. Esto quiere decir, hermanos, que si algunas ovejas de Cristo, hermanos, llegar a alguna, por lo menos una, llegar a perecer, hermanos, el Señor entonces sería culpable de no cumplir su promesa, hermanos, y esto es imposible. Que quede claro aquí que la palabra perecer quiere decir morir, pero con muerte eterna. Amén. Eso es lo que quiere decir. No perecer físicamente solamente, sino morir, una muerte eterna, o sea, una condenación. Y aquí está la promesa de que las ovejas de Cristo no, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es Dios, hermanos, y Él no puede errar. O sea, Él hizo esta promesa y esta promesa, hermanos, como Él mismo dijo, allá en Mateo 5, en Mateo 24, hermanos, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no dejará de cumplirse. Y eso así es, hermanos. Eso así es. El Señor promete, hermanos, en este versículo, que ninguna oveja suya, perecer quiere decir pasar una eternidad de tormento en el infierno. Y el Señor promete que ninguna oveja suya va a pasar una eternidad de tormento en el infierno. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora bien, hagámonos estas preguntas, hermanos. ¿Significa esto que una persona puede ser salvada y por la fe escuchar el evangelio, recibir al Señor y luego vivir una vida como mejor le parezca, hermanos? Seguir viviendo la vida de pecado que tenía antes de recibir al Señor. ¿Será esto posible, hermanos? Puede ser
una persona que sea salvada y luego proseguir, hermanos, con su vida de placeres pecaminosos del mundo? ¿Será posible esto, hermanos? La respuesta que yo tengo para eso, hermanos, es que una persona que insiste en perseverar en la práctica del pecado no ha recibido salvación. No ha recibido salvación, hermanos. Porque el que ya es salvo no necesita, no desea hacer estas cosas, hermanos. No necesita, de verdad, dígame usted si miento, hermanos. Es cierto, pecamos, hermanos, nos equivocamos, metemos la pata, nos equivocamos, hermanos, y pecamos, pero la gran diferencia es que somos pecadores perdonados, hermanos, salvados, limpiados, santificados, justificados. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a la gente de Corinto, hermanos. A los que, ¿se acuerda cuando él empezó la carta a los Corintios? Los llamó carnales, hermanos. No les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, les digo. Pero miren el estado espiritual de estas personas. Dice en 1 Corintios 6, capítulo 10 y 11, dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, todos estos, los que hacen estas cosas, no van a ser salvos. Pero mire lo que dice, marque este versículo 11, 1 Corintios 6, 11, en su Biblia, por favor, hermano, hermana. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: y esto eran algunos, pero ya, mire lo que dice, en tiempo presente, hermanos, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Esto es maravilloso, hermanos. Todo eso es lo que ya hemos experimentado, lo que ya sucedió con nosotros, hermanos. Ya, eso erais algunos, dijo el apóstol Pablo, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Eso es simplemente maravilloso, hermanos. Por eso el Señor dice, no perecerán jamás. No perecerán jamás. El versículo 28 dice, no perecerán jamás. Ellos o nosotros, a mí me gusta incluirme, hermanos, por supuesto que sí. Seguimos a nuestro pastor. No vivimos, hermanos, la vida cristiana para llegar a ser cristianos, ni para retener nuestra salvación, o como creen en el catolicismo romano, para colaborar con nuestra salvación y ser un poquito más salvos cada día con la manera en que nos portamos, con la manera en que oramos. No, vivimos una vida cristiana, hermanos, porque somos cristianos, porque, hermanos, deseamos vivir una vida santa por agradecimiento, por gratitud, hermanos, a aquel que hizo todo esto por nosotros. Si los hermanos que creen que la salvación se pierde y luchan por vivir una vida de santidad, por eso, hermanos, pues tal vez no es la mejor manera, pero el que sale ganando con vivir una vida agradable a Dios es el ser humano. En cambio, nosotros, hermanos, que creemos que la seguridad de la salvación, vivimos una vida, tratamos, hermanos, de vivir una vida agradable al Señor por agradecimiento, por lo que sabemos que Él hizo, hermanos. Él pagó todo esto que nos tocaba a nosotros. Él lo pagó, hermanos. La doctrina, hermanos, de la seguridad eterna, de la salvación, nos alienta, hermanos, a seguir, hermanos, adelante. Dice aquí la palabra del Señor. Mi Padre dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, hermanos. ¿Qué les parece?
Hermanos, si flaqueamos, si en algún momento usted se siente, ay no, yo ya no quiero saber nada, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero nada. Yo, hermanos, yo llegué en un momento de mi vida a decir, no, yo ya, son cuentos, yo ya no voy a creer en Dios. ¿Y sabe por qué le hice berrinche a Dios, hermanos? ¿Sabe por qué le hice berrinche? Porque yo quería que tuviéramos un bebé cuando recién nos casamos con mi esposa y tuvimos varias pérdidas, hermanos. Pasamos 5 años sin poder tener bebés. Y yo le dije a Dios, ya se acabó. Si Dios de verdad me amara, Dios me daría lo que yo tanto le he pedido. Pero se acabó. Ya no. Hermanos, ¿cuánto? Y yo le dije a Mirza, mira, si quieres ir a la iglesia, anda. Yo no te voy a prohibir nada, pero yo ya no voy. Yo ya no quiero saber nada de Dios. Ya no quiero saber nada. ¿Cuánto tiempo cree que aguanté así, hermano? Hermana. No aguanté, pero ni un mes. Sentía esa necesidad, hermanos. Esa necesidad del Señor. Y sentí cómo se cumplió en mí esa palabra. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, ni siquiera nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa mano de Dios, hermanos? Mire. Si usted por momentos le ha pasado por la mente el llegar a decir, no, sí, ¿cómo es eso que Dios va a sustentarme? Dios va a estar ayudándome para que siga mi vida cristiana. Dios va a estar ahí siempre. No, eso no es posible si somos millones de personas y Dios sustentándonos a todos y Él ayudándonos a todos a no desviarnos. Eso no puede ser, hermano, hermana, la mano de Dios. Hablando metafóricamente, la mano de Dios, hermanos, fue la que creó este mundo. Es la mano de Dios la que sustenta todo este universo, hermanos. ¿Cómo no va a tener la mano de Dios, hermanos? Cuidado de tener a sus ovejitas ahí. Por eso dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la mano de Dios, hermanos. Es nada más y nada menos que eso, ese gran poder. A decir la mano de Dios, digo metafóricamente, porque Dios es espíritu, Dios no tiene manos, pero es metafóricamente, hablando del gran poder de Dios que sustenta este mundo, hermanos. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros en el camino de la vida cristiana? Aunque nosotros mismos querramos desviarnos, Él nos va a traer, hermanos. Aunque, mire, no ha sabido usted de hermanos que se han ido, hermanos, de la fe, han ido de la iglesia. Y tiempo después regresan, hermanos, regresan porque el Señor los trae. Y muchos de ellos regresan arrastrados, hermanos, pero literalmente. ¿A usted nunca le tocó ahí en el mar que una ola lo agarrara? A mí una vez, hermanos, el mar, una ola, mire que me pasó por encima, pero me hizo que comiera tierra, dar vueltas, me levantó, me volvió a tirar, me volvió a levantar y me sacó y me arrastró una ola, hermanos, y así salí de la playa. Hay mucha gente, hermanos, que son ovejas del Señor y se apartan y tienen que regresar así, hermanos, todos lastimados, arrastrados, magullados, pero al fin, aquí de regreso, porque escrito está que nadie nos va a arrebatar de su mano. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Nos vamos a quedar aquí, hermanos, y retomamos el versículo 29 para la próxima semana. Hay una expresión aquí muy importante, hermanos. Bueno, más bien dos que vamos a estudiar detalladamente cuando el Señor dice, el Padre y yo uno somos. Y cuando el Señor les dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Es bastante interesante, hermanos. Es bastante interesante estudiar esto, así que no se pierda el próximo jueves el estudio bíblico.
Este es el momento, hermanos, si alguien de ustedes quiere agregar algo, si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, una corrección, este es el momento, hermanos. Yo les agradezco por haber asistido al estudio bíblico de hoy. El micrófono es de ustedes, hermanos. Gracias, Ernesto. Quizás